Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer profundamente la oportunidad que tengo en este momento de transmitir algunas palabras respecto de esta gran festividad de Kyōsō-sai tan importante para PL, y también la oportunidad de revivir, de volver a sentir con toda intensidad en lo más profundo del corazón la emoción. La emoción porque me fue concedida la gracia de estar en varias oportunidades en el Kyōsō-sai, en la tierra sagrada de Japón, ahí donde late el corazón de PL. Y les invito en estos minutos que va a durar esta orientación a que me acompañen. Vamos a recorrer un poco de la historia que nos respalda. ¿Y por qué es importante la historia? Si no sabemos de dónde venimos, es difícil comprender quiénes somos y dónde estamos. Y es más difícil todavía saber hacia dónde nos dirigimos. Por eso, en este encadenamiento de tiempos, vamos a irnos bastante más atrás, siglo XX y un poquito siglo XIX. ¿Por qué les digo esto? Porque en el año 1864 nació un hombre que nosotros veneramos como maestro precursor de la doctrina o antecesor, el maestro Tokumitsu Kanada. Y unos poquitos años después, en el año 1871, nació otro hombre que en algún momento iban a coincidir y que ese podríamos llamarlo como el origen de lo que es hoy PL en el mundo. En realidad, para PL todos los instantes son puntos de partida, pero hay algunas coincidencias que nosotros podemos reconocer como gracias divinas que hacen que algunos momentos tengan un contenido más especial que otros y que además generan movimientos trascendentes y que perduran a lo largo del tiempo y se proyectan sin límites. Podríamos decir que la historia de los maestros fundadores de PL, podríamos llamarle con una palabra que ahora se usa más, que es la saga de los maestros buscadores. ¿Y qué es lo que buscaban estos maestros? Buscaban explicar el origen del sufrimiento humano y buscaban la manera de lograr herramientas para la vida humana de modo tal de que pudiéramos vivir felices. Y para eso ellos siguieron el camino del espíritu. Los dos eran religiosos. El maestro Kanada tenía una gran capacidad de entrenamiento espiritual que, gracias a esa gran capacidad y su dedicación, él alcanzó un estado espiritual que podríamos llamar de uno con Dios. Él admiraba profundamente al maestro Kobo Daishi, que había vivido en el siglo IX y es el que difundió el budismo en Japón. Y Kakuryoya tanto admiraba a su maestro que él quería incorporar el espíritu del maestro, porque consideraba de que el maestro Kobo Daishi era una persona que había alcanzado el estado de uno con Dios y por eso transmitía esa enseñanza que él admiraba y que él trataba de llevar a la práctica. Y en esos entrenamientos logró un desapego tan grande, de modo tal que Dios le concedió, y es natural que así sea, para la persona que se desapega, la fuerza de Dios pasa limpiamente, y el maestro Kanada tenía la posibilidad de curar a las personas a través de un acto sagrado que en aquella época se llamaba Ofurikae, que era acto sagrado de sustitución
O sea, yo me pongo en el lugar del otro, absorbo, tomo su dolencia, su sufrimiento y se lo puedo entregar a Dios. Pero no era solo eso. El maestro Kanada, cuando sanaba a alguna persona, le concedía Mio 100, o sea, la orientación divina necesaria para que esa persona que había sido curada pudiese comprender el origen de su sufrimiento. Y el origen era totalmente espiritual. Entonces sanaba y concedía Mio 100. El maestro Miki, que era un monje budista de la línea Zen, y él administraba un templo, especialmente el templo Anjo en la ciudad de Matsuyama, que también tuve la oportunidad de conocer, visitar, y ahí está la tumba original de la familia Miki en ese lugar. Y ahí, en ese templo, él sintió mucho como desesperación por una enfermedad que tenía, una bronquitis asmática, o también llamada fiebres reumáticas, con ataques de tos muy violentos que a veces hasta tosía sangre. Y a pesar de que él era muy riguroso en su entrenamiento espiritual, no lograba sanar. Y es así que en el año 1912 conoce al maestro Kanada, es sanado por él y le es concedido el Mio 100. Y a partir de ahí nunca más tuvo esa enfermedad que tanto sufrimiento le había causado. Naturalmente que él se transformó en un discípulo del maestro Kanada, que ya tenía una estructura religiosa, ¿no?, que era la gran iglesia Tokumitsu en la zona de Osaka, y comenzó a través de la admiración a su maestro tratar de que le enseñe todo lo que el maestro sabía. El maestro Kanada sabía mucho más de lo que le había transmitido al maestro Miki, porque en esos entrenamientos tan rigurosos había alcanzado capacidades inusuales para cualquier ser humano. Pero podríamos llamar que esas capacidades estaban en la órbita de la hechicería o de la magia, y el maestro Miki quería aprenderlos y le dijo: no, esto no sirve para poder difundir una enseñanza que verdaderamente ayude a los seres humanos a vivir felices, para vivir unidos a Dios, ser manifestación de Dios y expresar su verdadero ser, el verdadero ser espiritual, que actualmente nosotros en PL decimos verdadera individualidad, o el Makoto individual de cada uno, que es único e irrepetible, absolutamente original, dentro de los miles de millones de almas que transitamos por esta tierra. Cada uno es único. Ese es el Makoto individual, esa es la verdadera y original personalidad de cada uno. Y es eso que es lo que, una vez que está expandido, una vez que irradia ese verdadero ser, podemos vivir plenamente felices. ¿Por qué? Lo que los maestros transmitían era: viviendo con ego, nunca será feliz. Tiene que desapegarse de sí mismo, de su egoísmo, e irradiar todo su valor como ser humano en beneficio del prójimo, de la sociedad y por la paz. Y así es como en esos años el maestro Miki fue incorporando, Tokuharo Miki, el primer Kyoso, las enseñanzas de Kanada. Y el maestro Kanada, en esa capacidad espiritual y psíquica que él tenía, decía: la doctrina debe tener 21 verdades. Yo alcancé a develar 18 y yo pronto voy a morir. Se lo transmitió al primer Kyoso, discípulo de él, y le dijo: por favor, cuando yo muera, en donde yo muera, plante un árbol, ore delante de ese árbol, que será como una morada de Dios, hasta que aparezca una persona
que pueda completar la doctrina. Y el maestro Miki tenía una cualidad, él sabía que no tenía ninguna capacidad, por eso perseveraba. Le dijo, sí, yo prometo que voy a realizar eso, y efectivamente lo hizo. En el año 1919 falleció el maestro Kanada. Maestro Miki plantó un árbol de sakaki y comenzó a venerarlo como Himorogi, o morada de Dios, todos los días con la esperanza y con la responsabilidad de cumplir un juramento, con la esperanza de que aparezca un maestro que complete la doctrina. Durante 5 años estuvo yendo todos los días a orar delante de ese árbol y a hacer misasage para cuidarlo. Y el 13 de septiembre del año 1923 percibió una de las verdades divinas que faltaban, que es que Dios es uno solo. Comprendan que no hay otro. El 9 de febrero del año 1924 recibió otra más que decía: el origen de la vida es el agua, y el agua existe en este mundo gracias al sol. Y el 26 de octubre del año 1924 percibió la tercera y última de las verdades divinas, que expresado en el lenguaje de esa época y con la visión que tenía, la visión filosófica que tenían en ese momento, decía: todo lo que aparece en este mundo es obra divina y es para dar vida al ser humano. Se completó la doctrina y el maestro Miki sintió de que, habiendo cumplido con aquel testamento, era el momento de que esa doctrina ya completada debía ser expandida por el mundo. Y ahí comenzó una gran, tarea. Hubo varios milagros en el medio que no tenemos tiempo de explicar en detalles cada uno, pero que él sintió que tenía permiso de Dios para comenzar la expansión de la enseñanza. Así fue como en el año 1925 se inauguró una gran sede central que se llamó Mitake-kyo, Gran Iglesia Tokumitsu. En julio del 31 cambiaron el nombre para Hitonomichi, Camino del Hombre, Camino de la Humanidad. Esta es la enseñanza que permitirá al hombre vivir feliz y construir un mundo pacífico, donde todo el mundo pueda autoexpresarse, respetando la individualidad ajena y dando plena vida a todas las potencias y capacidades, virtudes que Dios nos ha concedido a los seres humanos. Y a todo esto, quien le acompañaba al maestro Miki era su hijo, Tokuchika Miki, que había nacido en el año 1900. O sea, estamos hablando de que en ese momento cuando comienza Hitonomichi, tenía 31 años, muy jovencito. Él es nombrado como patriarca sucesor el 27 de septiembre de 1936, y al día siguiente, como esta religión que cada vez se expandía más, inclusive hasta fuera de Japón también, era una religión por la paz en un momento en que Japón, toda la cúpula económica, política y militar se preparaba para una expansión imperialista. Esta religión era una especie de molestia o piedra en el zapato, como decimos nosotros. Y así fue que el 28 de abril del año 1937 vino una orden de disolución de esta congregación religiosa y tienen que desaparecer en sus actividades de difusión. Y algunos maestros fueron a parar a la cárcel. Esos sufrimientos causados en aquel momento llevaron a que el primer Kyoso el 6 de julio del año 1938 falleciera. Tenía 67 años. Pero en el momento de fallecer,
el primer Kyoso expresó: si Dios me toma la vida ahora es porque estas enseñanzas se van a expandir por el mundo entero. Así que no lloren mi muerte, festéjenlo con fuegos artificiales, ofrenden en gratitud a Dios, porque me ha sido concedido la gracia de que estas enseñanzas se expandirán por el mundo entero. Y ese es el origen de los fuegos artificiales de PL, que se realizaron por primera vez el 6 de julio del año 1953, justamente en la ciudad de Matsuyama, donde había nacido el segundo patriarca y donde tantos años había dedicado su padre, el primer Kyoso. Ese día se hizo por primera vez, el arte de los fuegos artificiales de PL, porque hasta ese momento, a causa de la Segunda Guerra y el control norteamericano y todas las prohibiciones que había, no se podían utilizar ningún tipo de explosivo ni de fuegos artificiales, hasta que se levantó esa prohibición y ahí por primera vez se pudieron utilizar los fuegos artificiales. Y de ahí en más, en la Tierra Sagrada, que ya estaba en marcha, en su expansión, en lo que es actualmente en las colinas de Habikino, en Tondabayashi, en la provincia de Osaka, se siguieron haciendo con ese despliegue enorme de los fuegos artificiales de PL. Pero hay un tema que es muy importante entender aquí. Si el maestro Miki no hubiese perseverado con total fe, absoluta fe en lo que su maestro le decía, esta doctrina no se habría completado. Y ese hombre que esperaba que llegara a completar la doctrina, en realidad estaba dentro de él. Pero hacer surgir a ese hombre requería enorme virtud. ¿Cómo cultivó virtud? Perseverando. Es simple. Por eso es muy importante que entendamos nosotros que hemos tenido oportunidades de participar de Rensei en la Tierra Sagrada, el significado de la ceremonia de antorcha. Esa procesión con la antorcha sagrada tiene un significado, que es incorporar las virtudes de la perseverancia del primer Kyoso. Y esa procesión es una procesión de ofrenda de esta antorcha, de este fuego, ante el Himorogi. O sea, al lugar donde le fue concedido el completar la doctrina al primer Kyoso. Entonces, cuando nosotros llevamos esta antorcha sagrada, hay un simbolismo muy especial, que es el fuego sagrado, ¿no? Y yo creo que los maestros tenían ese fuego sagrado, y todo ser humano lo tiene. A veces es una llamita pequeñita que no se nota, y otras veces comienza en ese proceso alquímico del crisol del alma a transmutar. ¿Qué sería transmutar? Correrse de una postura egoísta a una postura de desapego, y ahí comienza a manifestar toda su fuerza. Entonces nosotros, en la ceremonia de antorcha, en esa procesión, queremos incorporar la virtud de la perseverancia y ofrecer a Dios en gratitud, gratitud por las virtudes del primer Kyoso, y que nos sean concedidos también a nosotros esas virtudes de la perseverancia. ¿Qué sería? Perseverancia en el camino, que significan siempre herramientas para desapegarnos de nuestro egoísmo, para manifestar toda nuestra individualidad en beneficio del prójimo y de la humanidad. Hacia ahí miraban los maestros, hacia la paz del mundo, hacia un mundo diferente. Ellos transitaron toda clase de sufrimiento, y lo pudieron hacer porque eran buscadores de la verdad. ¿Cuál es la verdad? El ser humano está en este mundo para vivir una vida artística en pro del prójimo y de la sociedad. Y además, ser muy consciente
lo que el egoísmo humano ha causado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Por eso, en agosto de 1970, en la tierra sagrada de Peguele, allí en Tondabayasi, en las colinas de Jabiquino, se inauguró la Torre de Veneración de la Gran Paz. Esta Torre de Veneración de la Gran Paz, que nosotros conocemos como Torre de la Paz, tiene un significado muy profundo. Sería una torre como una obra de arte humano que se eleva hacia el cielo para pedir perdón. Pedir perdón a Dios por los pecados cometidos por el ser humano a lo largo de su historia. Pedir perdón a las víctimas de todas las guerras en la historia de la humanidad sin distinción de clases sociales, raza, color de piel o religión. En realidad es también una ofrenda, es un pedir perdón profundamente y pedir a Dios que nos guíe a los seres humanos para construir un mundo pacífico, un mundo donde podamos vivir felices, siendo felices cada uno, vivir con paz cada uno para contribuir a la paz. Entonces, tomemos estos puntos que hemos desarrollado hasta aquí como los cimientos para que nosotros mismos podamos construirnos como hombres de paz en este mundo que sigue siendo convulsionado, pero que también sigue teniendo la esperanza de una sociedad diferente. Y por eso los fuegos artificiales de PL, que en el día de Kyososai se elevan en el cielo de la tierra sagrada, tienen ese contenido. Es una ofrenda a Dios. Y es también una súplica, que todos podamos ser guiados. ¿De qué manera? A través de Oshio Yasamá, a través de la enseñanza de PL, a través de un maravilloso Shikiri que Oshio Yasamá nos hace llegar en ese estado espiritual de uno con Dios como nuestro punto principal, para que podamos cada uno en su vida individual, social, colectiva, familiar, estar expresando nuestra verdadera individualidad, contribuyendo siempre al beneficio del prójimo y para la paz mundial. Eso quería transmitir, agradezco mucho, muchas gracias.